Buenas tardes. Mis diapositivas están en inglés y yo voy a hablar en castellano. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Rufino Silva su invitación para participar en esta reunión del Grupo de Estudios de Retina de Portugal, en esta tercera reunión internacional. Y les voy a hablar sobre el uso de plasma enriquecido en plaquetas para el tratamiento de los agujeros maculares en la alta miopía. Como todos sabemos, el éxito anatómico primario, es decir, el cierre del agujero con una sola intervención, es menos frecuente en los agujeros miópicos que en los agujeros maculares idiopáticos. Por eso se han intentado distintas técnicas para mejorar estos resultados. Entre otras, y recientemente descritas con mucho éxito en cuanto a los resultados, están el flap invertido de la membrana limitante interna en pacientes naïf y el trasplante autólogo de la limitante interna en pacientes previamente intervenidos de agujero macular. Pero nosotros proponemos un tratamiento mucho más sencillo, que consiste en utilizar el plasma enriquecido en plaquetas del propio paciente, combinándolo con vitrectomía y pelado de la limitante interna. El plasma enriquecido en plaquetas es un derivado hemático que contiene numerosos factores tróficos, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento beta transformado, el factor de crecimiento de fibroblastos básico, el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento epidérmico y la angiopoietina 1. Este derivado hemático ha sido utilizado en numerosas áreas de la medicina, fundamentalmente en maxilofacial, traumatología y dermatología. Y en estas áreas ha demostrado, al igual que en la retina, que no solamente facilita la cicatrización de los tejidos, sino además estimula la regeneración de los tejidos. Por otro lado, la técnica para la preparación del plasma enriquecido en plaquetas ha mejorado mucho a lo largo de los últimos años. En nuestra serie de pacientes que les voy a presentar, la técnica fue muy sencilla. Consiste en obtener una muestra de sangre del paciente cuando llega al quirófano, que se recoge en esta jeringa especial, luego les voy a contar por qué es especial, y esta jeringa contiene citrato sódico. Esta jeringa de 10 mililitros es especial porque tiene un émbolo que se puede cortar, convirtiendo la jeringa en un tubo que se puede centrifugar. Y además la jeringa tiene una tapa, de tal forma que una vez que la sangre se ha centrifugado, la enfermera en el quirófano puede ofrecer al cirujano ese plasma enriquecido en plaquetas solo abriendo la tapa de la jeringa, y el cirujano, con una jeringa estéril y una aguja estéril, aspira su contenido, sin necesidad de más manipulación de la sangre. Una vez que hemos tomado la muestra de sangre del paciente, se centrifuga a 1.600 revoluciones por minuto durante 10 minutos. Y se obtienen 3 capas. La primera capa, que pueden ver que es de coloración amarilla y transparente, es el plasma pobre en plaquetas. La segunda fase, que es amarillenta y turbia, es el plasma rico en plaquetas. Y por debajo se encuentra la columna de Mathies. En ocasiones podemos identificar una línea blanquecina entre el plasma rico en plaquetas y la columna de Mathies, que son los leucocitos. Debemos evitar esta línea para evitar reacciones inflamatorias. Pues en nuestra experiencia, en nuestro laboratorio, este plasma enriquecido en plaquetas contiene de 2 a 3 veces la concentración de plaquetas de ese paciente en sangre periférica. Les quiero presentar los resultados de una serie prospectiva de pacientes operados por agujero macular miópico. Los pacientes fueron divididos en 2 grupos. En el grupo 1 se incluyeron 18 pacientes naïf y en el grupo 2 el plasma enriquecido en plaquetas se utilizó como terapia de rescate en 6 pacientes con persistencia de agujero macular a pesar de una vitrectomía con pelado de la limitante interna
previa. En cuanto a la técnica quirúrgica, el pelado de la limitante solo se realizó en el grupo 1 porque en el grupo 2 ya se había realizado en la intervención previa. Esto se continuó con un intercambio fluido-aire en los dos grupos y la inyección de 3 gotas de plasma enriquecido en plaquetas sobre la zona macular, utilizando una cánula de 23 Gs con silicona e inyectando despacio, lo cual equivale a un volumen aproximado de 0,1 mililitro. Tras la inyección del plasma enriquecido en plaquetas, se utilizó C3F8 como tamponador en el grupo de pacientes naïf y aceite de silicona en el grupo de pacientes reintervenidos, porque en nuestra experiencia los agujeros maculares en altos miopes, cuando recidivan, responden mejor al taponamiento con aceite de silicona que al taponamiento con gas. Los pacientes se mantuvieron en decúbito supino durante 30 minutos para facilitar el contacto del plasma enriquecido en plaquetas con la mácula y después posicionamiento en decúbito prono. Con una sola intervención conseguimos que el agujero macular se cerrara en 17 de los 18 pacientes del grupo 1, de los pacientes naïf. Aquí pueden observar las imágenes prequirúrgicas y posquirúrgicas en algunos de estos casos y, como pueden ver, muchos de estos casos después de la cirugía conservaban bastante íntegra la retina externa. Pero déjenme que les muestre los pacientes del grupo 2, es decir, aquellos que ya habían sido intervenidos con vitrectomía y pelado de limitante interna y que presentaban una persistencia de ese agujero macular. Con esta nueva cirugía en la que solamente se inyectó el plasma enriquecido en plaquetas y el uso de aceite de silicona, conseguimos el cierre en 5 de los 6 ojos intervenidos. Este es el aspecto preoperatorio y posquirúrgico en estos ojos. Como pueden observar, hay una mayor alteración de la retina externa que en los casos naïf. Preoperatorio y posquirúrgico. Y aquí les muestro el último caso, un paciente que aun a pesar de utilizar el plasma y el taponamiento con silicona, el agujero macular persiste abierto después de la intervención. Tal vez la cantidad de plasma enriquecida en plaqueta en este ojo no fue suficiente debido a esta mácula en cúpula tan severa que el paciente presentaba. Estos son los resultados de nuestra serie. En azul pueden ver los casos naïf y en rosa los casos con recurrencia de agujero macular. El tiempo medio de seguimiento de nuestros 24 casos fue de 21 meses y se consiguió con una sola intervención el cierre del agujero macular en 22 de 24 casos, es decir, en el 92%, con una mejoría de agudeza visual significativa con respecto a la basal. Se podía observar la presencia de la limitante externa a nivel de la fóvea tras la cirugía en el 54% de los ojos y la elipsoide a nivel subfoveal en el 50% de los ojos, siendo estos hallazgos más frecuentes en los pacientes naïf que en los pacientes en los que recurrió. Pero, ¿cómo funciona el plasma enriquecido en plaquetas? El plasma se activa en contacto con los tejidos, formándose un coágulo de fibrina desde donde se liberan los factores tróficos. En aquellos ojos en los que dejamos gas, la visualización del proceso de cicatrización fue muy difícil. Pero los ojos bajo aceite de silicona nos mostraron claramente cómo cicatrizaba el agujero después del uso del plasma, como en este caso. Este es el aspecto preoperatorio. Un día después de la cirugía podemos observar la presencia de este coágulo hiperreflectivo que descansa entre el aceite de silicona y la mácula. Una semana más tarde, los extremos del agujero son todavía visibles y se aprecia este material hiperreflectivo en el centro del agujero. 2 semanas más tarde, este material ha desaparecido y el agujero macular está cerrado. Este es otro caso mostrando los mismos hallazgos, el aspecto preoperatorio,
una semana después de la cirugía, donde vemos este material hiperreflectivo que descansa sobre los bordes del agujero y en su centro. Este es el aspecto con OCT anfas. A la semana el material hiperreflectivo ha desaparecido y este es el aspecto del agujero un mes con el agujero macular cerrado. La realidad es que fueron tan buenos los resultados de nuestra serie que decidimos avanzar un paso más. Y decidimos tratar este caso, un paciente con un agujero macular miope y con un desprendimiento de retina en el polo posterior. Pelamos la limitante interna, realizamos intercambio fluido-aire, la inyección de 3 gotas de plasma enriquecido en plaqueta y taponamiento con aceite de silicona. Un día después, este material hiperreflectivo que ven aquí no es otra cosa que el plasma enriquecido en plaquetas activado. Una semana después, este es el aspecto, y a los 11 meses vemos como el agujero macular está cerrado. Entonces decidimos dar otro paso más. Este paciente había sido intervenido previamente de desprendimiento de retina por agujero macular y nos llega así, con aceite de silicona. Decidimos quitar el aceite de silicona, realizar un intercambio fluido-aire, aspirando tanto líquido posible como fuera a través de este agujero, la inyección de plasma enriquecido en plaquetas y taponamiento con aceite de silicona. Y este es el aspecto un día después de la cirugía. El desprendimiento de retina se ha resuelto. Podemos ver este material hiperreflectivo no solamente en el centro del agujero, sino también debajo de la retina, en la zona más temporal, posiblemente porque se deslizó aquí cuando lo inyectamos con líquido subretiniano. Este es el aspecto una semana después, en el que se ven los bordes del agujero perfectamente sellados, pero el agujero no está cerrado. Y así se ha mantenido 10 meses después de la intervención. Para este tipo de pacientes con recidiva de desprendimiento de retina por agujero macular en un ojo con un estafiloma posterior severo, posiblemente este resultado no sea muy malo. Pensamos que hay 2 factores implicados en el cierre del agujero macular cuando utilizamos plasma enriquecido en plaquetas. El primero es un factor mecánico, porque el plasma enriquecido en plaquetas forma un coágulo de fibrina que actúa como barrera, impidiendo que el fluido intravítreo pase debajo de la retina. Y en segundo lugar, un factor biológico, porque hay una serie de factores tróficos contenidos en el plasma enriquecido en plaquetas, como son el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos básico y el factor de crecimiento epidémico, que pueden potenciar la activación de las células de Müller, que es el mecanismo que se activa cuando pelamos la limitante interna y conseguimos el cierre del agujero macular en los pacientes miopes. Muchas gracias. Solo como resumen decir que los resultados tan buenos que hemos encontrado en nuestra serie nos hacen pensar que las propiedades cicatrizantes de este plasma enriquecido en plaquetas son especialmente útiles en ese grupo de pacientes con agujeros maculares difíciles de tratar como son los altos miopes. Muchas gracias por su atención.